Y arrancamos. Ahora, vamos a la conceptualización de, por ahí, eh, lo que es un objeto, ¿no? El objeto va a ser, como bien estaba esa imagencita, no la tendría que haber cerrado. La imagencita esa que diferencia lo que era una variable, un array y un objeto. Como bien se acuerdan, una variable es un lugarcito donde guardamos un dato de un tipo, ¿sí? Un arreglo, llámese vector o matriz, es indistinto. Es un conjunto de lugares donde vamos a guardar eh, cosas de un solo tipo de dato. O sea, en un vector de enteros vamos a guardar un grupo de números enteros, no solamente uno. Es como que ampliamos el espacio donde vamos a guardar cosas. Va a ser más de una sola variable. Puede ser X, distinta. Eso es un arreglo. Ahora, el objeto, a diferencia de las dos cuestiones anteriores, el objeto es un lugar donde se puede guardar más de un tipo de dato y más de uno solo, ¿sí? Podemos guardar muchos datos de distintos tipos de datos. Eso es lo que es un objeto. Por eso hacen el ejemplito de la variable es una cajita, el array es una cajita segmentada y el objeto es no me sale la palabra de este objeto, el fichero, como un fichero, una cajonera, ¿sí? En el cual cada cajonera es un array, se puede tomar como un array o una variable, ¿no? Cada cajonera puede tener distintos tipos de datos, puede segmentar muchos tipos de datos. Sí, eso es a nivel conceptualización un objeto. También se ve después para lo que es más adelante la construcción de los objetos, lo que es la clase, ¿sí? Lo que es la clase, lo que vamos a estar usando después, la clase entidad, es como una maqueta para después andar creando cosas con características idénticas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver eso porque esto a nivel teórico confunde bastante. Así que vamos a ir directamente con el ejercicio primero. Creo que es de persona, ¿no? No, no. ¿Querés? Sí, Consulta. Primero, ¿está bien que te interrumpa así como para consultarte algo del tema o esperamos a una no, consultar, finalización? no hay ningún problema. Bueno, entiendo esto del objeto y como una agrupación de datos, ¿no? Sí, Y lo que, bueno, terminas de desasnarme un poco de que, bueno, en los arrays teníamos el mismo tipo de datos y exacto. ahora podemos meter distintos tipos de datos, bueno, como es el ejemplo este de la persona que contiene datos de tipo texto, que podría ser el nombre, y Exacto. un número que podría ser la edad, hasta fechas, por lo que he visto. Hasta ahí, perfecto. Sí, Tengo una inquietud. O sea, un objeto puede contener funciones o métodos o, digamos, una sí, estructura lógica, digamos, o una serie de acciones. sí, sí, sí. Parte de la guía lo explica con estado y comportamiento. Esta parte explica eso a nivel teórico, solo que puede confundir un poco. Ahora lo vamos a ver eso igual, quédate tranquilo. No hay nada que... Eso es lo que vos dejabas para después, digamos. Sí, sí, lo Pero que iba a entonces mostrar ahora. es ¿Eh? posible, Es es totalmente posible. posible, sí, sí, sí. Puede Dale. tener constructores que son funciones y métodos que también son funciones. A nivel código son funciones, pero tienen otro nombre. Ya son constructores y métodos. Dejan de tener la palabra función y su proceso, sino métodos constructores. Bárbaro. Em, Voy a hacer el persona para no saltarme mucho porque hay un par de cositas que creo que no lo menciona esto, ¿no? Cuando vas leyendo la guía y vas a la parte de ejercicio persona, te dice crear tu propia clase persona. El tema es que no te dice dónde crearla. Se entiende que la crees en el medio del source package y ahí crees un una clase de tipo persona. Vamos a borrar esto porque no comenté nada, ¿no? No recuerdo, como lo leí muy por encima, no sé si menciona el encapsulamiento en esta parte,
Y no sé si menciona lo que es encapsulamiento y los paquetes, cómo se va creando esto. Menciona persona, entidad. Ah, no, sí, está bien, está bien. Y lo menciona, están las fotitos. Me había pasado. Cuando nos dice la guía de crear la clase persona, tenemos que crear dentro de source packages, ¿sí? Ahora las estructuras de los ejercicios en general van a empezar a tener, digamos, como un patrón, ¿sí? Que va a ser siempre crear un paquete en el cual se va a llamar entidad y dentro de este paquete es donde vamos a crear, en el caso de persona a persona, en el caso de cuenta bancaria, ¿sí? Acá vamos a crear el, el molde del objeto que queremos, ¿sí? En este caso queremos un molde para personas. Siempre es individual el nombre de la clase y siempre los paquetes son con minúscula. Acá le pifea eso, esto pone la entidad con E mayúscula. Nunca se pone el paquete con mayúsculas. El paquete Fede, siempre en minúscula, sí. tengo una consulta, porque nosotros yo la primera clase la hice con un grupo y vimos en el video y no era en Source Package, sino, o sea, cuando vos creas la nueva aplicación, Sí, en el paquete que te crea esa aplicación, ahí, que le porfiábamos a uno y volvimos a hacer ver el video y no era en Source Package, sino en el paquete de que te crea esa aplicación. sí. Puede ser que sí, o es lo mismo cualquiera. Es en el source. En el source van los paquetes. Sí, Y dentro de cada pero paquete, viste cada que clase. Pero viste que vos tenés que crear un paquete y después en ese paquete crear la clase. Exacto. Bien. Haces clic en Subpackage para crear un nuevo paquete. Los paquetes siempre en source package. Bien, perfecto. Y las clases siempre correspondiente al paquete Dentro que del creaste. paquete este que vas creando, perfecto. Por ejemplo, yo particularmente creo que el main no va dentro de un paquete, pero siempre me creo un paquete main para segmentar todavía más todo. Y dentro de ese Bien, paquete main, el main. Pero me parece que el perfecto. main no va en un paquete, particularmente hablando, ¿no? Me parece que el main va suelto. Que te pone este default package. Es como que te lo quieren poner en un Claro. paquete. Ese default package no lo había visto antes. Parece que es algo de este IDE. Porque fíjate que lo moves y se pierde. Se pierde el default package. Pero siempre en paquetes. Y los Jere, paquetes siempre en source package. Sí. el main no siempre te lo crea cuando Cuando creas vos, un proyecto. digamos, creás el proyecto, claro. No, podés destildarlo. Yo lo destildo siempre. Ok. Y en especial ahora, destilden eso y dejen de crear automáticamente nada. Creen todos los paquetes de forma manual y todas las clases de forma manual. Es una buena práctica y van a empezar Por a algo en particular. acostumbrarse a, a esto, ¿no? Esto, Por algo en particular, para que le agarremos la para que mano le agarren la a mano, crearlo porque... o... Para que le agarren la Ah, ok, mano. ok. Perfecto. Que se lleva un consejo, así hagan lo que quieran, ¿no? Obvio. Un segundo que me hablaron de laburo. Sí, Maxi, el tema no es si lo corre o no lo corre. Y si te referís particularmente al main, insisto que me parece que técnicamente tiene que ir suelto, no en un paquete. El main, solo el main. Incluyendo después yendo a partes más avanzadas como servicios o cosas todavía más adelantadas. El main me parece que va suelto dentro de source packages. Pero bueno, yo particularmente tengo una manía con segmentar las cosas así. Meto el main también en su paquete propio. Sí, te arma uno por defecto, pero eso es del IDE, ¿eh? Eso es totalmente del IDE, este default package. Porque como que no es un paquete de verdad. Porque vos fíjate que lo movés de vuelta
ahí está en el default package, lo muevo de vuelta en el main y fíjate, desaparece el default package. Es como que el mismo IDE quiere que esté en un paquete por más que no sea de verdad ese paquete. El source siempre, sí, te lo arma el source. En otro IDE es como el VS Code, no te crea directorio, hace automático como NetBeans. ¿Cómo hacer en ese caso? No use VS Code. Soy muy enemigo de VS Code para andar programando en Java. No me gusta. No está hecho para Java. Ese es el punto. Después tenés NetBeans, tenés Eclipse, tenés IntelliJ IDEA y tenés otros IDEs, me parece también. Nada, están para Java. VS Code es uno que quiere aglomerar cualquier cantidad de lenguajes y justamente no tiene especialización en ninguno. Sí, el IntelliJ me encanta. Puede ser muy versátil a la hora de querer hacer frontend, por ejemplo, el VS Code, pero no te va a servir para Java. No es amiguero con Java. Ten en cuenta que de por sí, al no ser un IDE, no tiene un compilador propio. Por lo que ya ahí ya tenés un re problema para andar compilando Java. Así que nada, mi consejo personal directamente es que no uses VS Code. Ahora, si venís hasta esta altura usando VS Code y tenés problemas de ese tipo, te digo googleá porque yo no tengo la respuesta. Porque no uso VS Code para Java. Bueno, nos dice que queremos una clase persona en base a lo que nos había mostrado acá más arriba las fotitos con el paquete correspondiente. Que siempre, siempre, siempre vamos a crear un paquete de entidad. Y dentro de ese paquete de entidad vamos a crear lo que decía, el boceto para la creación de personas. Nos pide solamente eso, nos explica estado de comportamiento, que es el atributo, bla, bla, bla. Una sola obra, persona, atributos. Deberemos sumarle 3 atributos que creamos pertinentes. Esos 3 atributos que creamos pertinentes, vamos a hacer que una persona tenga string, ¿no? Porque un nombre. Los atributos van a ser cosas que van a venir por defecto en la creación de una persona, ¿no? A nivel real, a nivel humano, ¿qué tiene una persona sí o sí? Por ejemplo, tiene un nombre, ¿no? Sí o sí. Otra cosa que siempre correspondería que tenga una persona es un DNI. ¿Sí? Vamos a hacerlo de tipo entero. Un ejemplo más de otra cosa que tenga así como por defecto una persona. Porque yo tengo la cabeza quemada. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Edad. Es edad. Me quedo con el edad porque la fecha de nacimiento es más, más puto. Es una mierda el tema de la fecha acá en Java. Hay que estudiar el date. Hay que tirar el date. Y el date en sí mismo es una clase. Mm. El tema de private ahora lo vamos a ver después, Pablo. Fíjense que los atributos es declarar variables, chicos. Pero fíjense que se llama de otra forma. Es atributos. No es variables. Tiene esa diferencia. Tengan en cuenta que la persona contiene un conjunto de variables. Lo que decíamos. La variable en sí misma contiene un solo valor. El array contiene un conjunto de un tipo de valor. Y la persona un conjunto de distintos valores. En este caso contiene 3 valores que no son iguales entre ellos. Nosotros al DNI, por ejemplo, en realidad se suele definir como long, por ejemplo, y son 3 tipos distintos de datos. ¿Sí? Claro. Yo sé que C y Java se parecen un montón. En un montón de cosas así. Los constructores, menciona los constructores, bla, bla, bla. Constructor por defecto. Ejemplo, mano a la obra. Creamos los constructores. Los constructores va a ser, a nivel código, es una función. La cual esta función lo que nos va a permitir es a través desde otra clase crear una instancia de este objeto. Una instancia de un objeto. No, perdón, no es una instancia de objeto, es instancia de la clase. La instancia de la clase es un objeto. Es una redundancia lo que dije. Es lo que nos permite instanciar una clase.
Instanciar una clase significa crear, como el ejemplito que estaba más arriba, ¿no? El del boceto de la casa. Vamos a estar ese ejemplo. Esto va a ser la clase. La clase vivienda es, digamos, los planos de una casa. Pero los planos no es algo material, es una conceptualización de algo. ¿Sí? Eso van a ser las clases. Esta clase persona está diciendo, una persona tiene que tener un nombre, un DNI y una edad. Pero es eso, es un concepto. Estás diciendo que eso tiene que contener una persona. No estás diciendo que esto es una persona. Es lo que tiene que contener. Después, a través del constructor, es lo que accedemos después para crear una casa 1, digamos, una casa 1 para numerarla. O después crear una persona. En base a esto es lo que vamos a crear una persona. Utilizando esa misma palabra crear, nosotros lo hacemos a través de constructores. Para crear una persona lo hacemos a través de un constructor. Me alegra que te sirva la explicación, Julián. Hay una forma sencilla de andar creando estos códigos. No es necesario que los memoricen. Tienen acá, clic derecho, Insert Code. O por teclado, que yo recomiendo mucho amigarse con el teclado a partir de ahora en especial. Tenemos Alt Insert. Nos salta este menú desplegable con un montón de cosas, pero nosotros queremos los constructores por ahora, ¿no? En primera opción tenemos el constructor. Por defecto, por costumbre, por lo que quieran llamarlo, se crean dos constructores. Uno vacío, el cual simplemente le dan a constructor, generate y constructor y generate, nada más. Y un constructor con todos los atributos. Esto vamos a ahondar más adelante el por qué, pero la simpleza, dicho de una forma muy sencilla, es que uno es, vamos a inicializar una persona sabiendo su nombre, sabiendo su DNI y sabiendo su edad, y el otro lo vamos a utilizar para que un usuario ingrese estos datos, nombre, DNI y edad. ¿Sí? Va a ser para la forma de creación. Hay uno que de entrada le ingresamos los datos y otro en el que no. Se lo va a ingresar una persona, no nosotros. En base a eso, fíjense que esto que estamos creando ahora, la estructura, es una función. ¿Sí? Lo que sí le falta el retorno. Esto no tiene retorno, ni void, ni nada. Fíjense que se llama lo mismo que la clase, public persona, nada más. El vacío es el molde vacío, el que va a permitir que la persona ingrese los datos. En este es el que sí o sí uno le tiene que pasar a través del constructor los datos. El tema es que vi que hay gente que utiliza este otro como si fuera el vacío, pero eso vamos a ver. Incluso el del video, el que utiliza el video que después accede al constructor completo, la verdad no... Ya lo vamos a ver eso. Pero fíjense esto, ¿no? El tema de los parámetros que está teniendo esta función y esto que está manipulando acá adentro. Muchos dicen, ¿por qué se llama igual en los parámetros y esto? ¿Y por qué se diferencia? ¿Por qué no se pueden cambiar el nombre? Sí se puede cambiar el nombre, totalmente. A esto le podemos poner nombre parámetro. Nombre. No quiero que me borres lo otro. Nombre parámetro. DNI parámetro. Y edad parámetro. Fíjense que no va a haber ningún tipo de problema por dejarle estos nombres a los parámetros. Ningún tipo de problema. Para que diferencien la referencia a los atributos y la referencia a los parámetros. Estos parámetros va a ser lo que después cuando llamemos a esta función constructor, ¿no? Le digo función, está mal, no es función, es método constructor. Vamos a empezar a llamar eso. Todo lo que esté dentro de persona y tenga estructura de función o subproceso, se va a llamar método. Este método constructor, fíjense que tiene como parámetro los mismos atributos, los mismos valores que teníamos como atributos de la clase, nombre, DNI y edad. Y tenemos lo mismo, para los mismos valores, la misma cantidad de parámetros. Tenemos 3 parámetros. String, un parámetro, long, un parámetro, int, otro parámetro correspondiente a cada atributo.
Esto va a ser para que después, cuando se llame al método desde otra clase, le podamos pasar de forma directa a este molde de persona para crear una persona. Lo va a recibir de entrada. Lo vamos a ver con el ejemplo de instanciación después. Pero es eso. Fíjense que se diferencia el parámetro del atributo. Fíjense que después cuando hacemos dis.nombre igual a nombre parámetro. El dis.nombre hace referencia directa al atributo del objeto que vamos a estar instanciando, no al de la clase. Esto no está modificando el atributo de la clase. La clase persona jamás se modifica. La clase persona es un molde, pero este dis.nombre lo que hace es referenciar al atributo del objeto que vamos a crear después. Y este igual a nombre parámetro es el argumento que le va a estar pasando el main o otra función para asignarle ese valor. Lo mismo con los otros dos valores, para no hacer mucha profundidad tampoco. Volvamos a donde nos habíamos quedado con el tema de la constructor. Los modificadores de acceso, encapsulamiento, abstracción. Esto, la abstracción diría que lo ignoren, se lo juro por la vida, ignoren la parte de abstracción. Para mí está como una mierda que lo mencione siquiera. Porque abstracción, no vamos a terminar la guía esta y no lo van a ver. O sea, es algo que está de más. Gracias, Ani. El encapsulamiento es algo que va a importar mucho, pero no todavía. Es más, la guía que viene va a importar el encapsulamiento. Los modificadores de acceso va con el tema de encapsulamiento. Y solo vamos a usar public y private. No vamos a usar protected tampoco. Está bueno lo de encapsular, pero no sé si lo vamos a ver en un cachito o no. Acá muestra el cuadro de qué acceso le da cada modificador. Y los métodos, que esto es lo que mencionaba más arriba de los comportamientos y otra cosa parecida. Los métodos, les pone todo esto al pedo, le da un ejemplo de cómo se escribe. Es una función, chicos, es una función. El modificador, recuerden que las funciones y su proceso lo veníamos usando con public, vamos a seguir usando public. Tipo de retorno, si es void o si tiene un tipo de retorno, tal cual veníamos haciendo. El nombre de la función y la cantidad no es argumento, es parámetro. No sé si lo señaló así por alguna forma, pero no es argumento. Cuando estás armando la función es parámetro. La sentencia que lleva adentro, return si va o no. Y los getter y setter. A ver si nos pide acá en un mano a la obra o algo así. Cómo se crean. Cómo utilizar esto. Manos a la obra. Ejercicio get y set. Bien. Y creo en resumen. Y ya está esta parte. Terminamos de... Terminamos con lo que nos señala la guía. De vuelta con el anti-insert o con clic derecho y acá en insert code. Tenemos los getter and setter. Hay que hacer un getter and setter por cada atributo de la persona. Ponemos select all o tildamos los tres valores. Esto es siempre que creamos una clase, ¿sí?, de tipo entidad. Siempre vamos a poner un constructor vacío, un constructor con los parámetros por los atributos y un getter and setter por cada atributo. Los getter and setter todavía tampoco lo vamos a usar, pero son para acceder a los atributos de la clase, del objeto, cuando están encapsulados. Pero justamente el encapsulamiento no lo vamos a ver ahora. Pero esto se crea por defecto por cada clase de entidad. Siempre. Esto siempre tiene que estar así. El constructor vacío, constructor con parámetro, getter and setter por cada atributo. Siempre. ¿Sí? Esto no lo menciona la guía, pero vamos a hacer una instanciación de esta persona porque queda ahí la guía, no te muestra cómo instanciarla. Dentro del main, public static void main, vamos a, como nosotros veníamos haciendo con el scanner, leer igual new scanner. Esto, fíjense que nos pide el import, ¿no? Import for Java util scanner. Y ahí nos deja de marcar el error. Fíjense que tenemos palabras clave
chequen esto, ¿no? Esta pavada que les hacía énfasis con la creación de las cosas. ¿De dónde viene el escáner? Es de java.util, todo en minúscula. Toda la parte de atrás en minúscula y el escáner está en S mayúscula. Nosotros cuando instanciamos el escáner tiene la S mayúscula, un nombre para esto que veníamos usando el leer. Puede tener cualquier nombre, puede ser SC, que mucha gente usa SC. Pueden poner un, no sé si un punto, no, pero una X, no sé, cualquier cosa. Es indistinto, este es el nombre que nosotros vamos a utilizar en el código para invocar esto. Después igual, new, de vuelta el escáner. Y bueno, esto del system.in, creo que es redundante, me parece que se puede omitir, no. Esto es porque es una clase especial, que sí o sí tiene que acceder a este constructor. Pero esto lo que estamos haciendo es instanciar un objeto de tipo escáner, ¿sí? Aunque no parezca, veníamos instanciando objetos desde el día 1. Esto, leer, la palabra leer, es un objeto de la clase scanner. Scanner es una clase, no les digo de entidad, pero sí es una clase que se puede instanciar. Fíjense que tiene private y un montón de cosas. Tiene un char buffer, position, matcher, pattern. Todo esto son atributos de la clase scanner. Todo esto son atributos, fíjense. Quiten la parte de private, son todos atributos. Después tiene los métodos, estos son métodos. Tiene un montón de métodos. Pero scanner era una clase, un boceto de un objeto que nosotros estábamos instanciando. Maxi, yo tengo entendido que se crea siempre, siempre en todo caso, en toda situación. Siempre. Me acordé de un detalle chiquito que no es para mí acá en el Discord. Pero todo. Qué cosa importante, ¿no? Una hora más tarde se me pasó. Perdonen, pobre gente por ahí que está solamente en el Discord. Son dos etiquetas, ¿cuál sé cuál es cuál? Estudiante. Este es. Estudiante, clases. Concha la madre, no sé ni cómo es la etiqueta. Qué complicado que la hacen para etiquetar, Miren toda la etiqueta que hay. Un día. Perdonen, porque fuera de joda hay mucha gente pobrecita que solamente está en Discord, que no está en los. Ahí está. Re tarde igual. Pero bueno, me acordé. Eh, eh, a ver, no, mirá, Maxi, yo veo que mucha gente se preocupa por el tema de uso de memoria. Mirá, Java, hay cosas que instancias al pedo y no va a ser algo que te afecte tener ahí un métodos de más tirados que decís no vas a usar nunca. Salvo que hagas un bucle infinito que esté tirado por ahí, no es algo que te vaya a afectar generar un getter and setter de más por ahí. Y ya te digo, se crean siempre. Se crean No, claro, siempre. a lo que yo iba es que más que nada son como temas de buenas prácticas. El tema de, viste, por ejemplo, vos cuando creas o estamos viendo programación estructurada y vos creas una variable y la variable la tenés con un subrayado porque no lo estás utilizando, no será una buena práctica tenerla. Nada más que era ese el aporte, bueno, nada. Ahí o sea, yo por lo menos tenía entendido que no es que se crean automáticamente, viste como vos dijiste el tema del main, no crearlo automáticamente, sino utilizarlo por criterio y buena práctica. Getters y setter para mí automáticamente, como que hay veces que utilizas todo y hay veces que no utilizas todos. Hay veces que utilizas los set y los getters no los utilizas porque no lo vas a llamar de afuera. Pero Y nada, por igual ahora, está bien, es cada... sí, el librito que yo tengo es que se crea siempre. Siempre, siempre, siempre. En todo caso, después lo borrás. Pero se crean siempre.
Bueno, ahí tenemos la instanciación del escáner. Esto es una instanciación. Para hacerlo con un objeto que nosotros creamos, con una clase que nosotros creamos, es con persona, el nombre de la clase que nosotros creamos, sea indistinta el paquete donde lo tenemos. Estamos en el main, no, no se pierdan en eso, estamos en el main ahora. Persona, el nombre del objeto persona, persona 1, ¿no? Para ponerle ahí una referencia, siempre cuando van a ser genéricos, hagan un identificador, por ejemplo, a nivel numérico para diferenciarlo de la clase. New persona, tal cual veníamos haciendo con el escáner. Fíjense, es así, es el nombre de la clase, un nombre para después andar referenciando el objeto, igual a new y el nombre de la clase de vuelta. Importamos esto y fíjense, ya instanciamos persona. No hay ningún problema con eso, ya lo tenemos instanciado. El tema acá es que esta instanciación lo estamos haciendo con una persona vacía, no tiene ningún atributo. Creamos la persona, estamos diciendo que existe una persona, pero no tiene nombre, no tiene edad, no tiene DNI, no tiene nada. ¿Sí? Hay formas de acceder a los valores de esta persona, lo cual va a ser con persona 1 punto get. Ahí es donde usamos los get DNI, get edad y get nombre. Los get son funciones, son los métodos que son funciones porque tienen retorno. Fíjense, si buscamos el get nombre, lo que hace es retornar el nombre del objeto. Fíjense, public string get nombre, el retorno es un string, como teníamos string nombre, el retorno es un string, y el retorno que tiene este método es el nombre mismo. O sea, siempre se llaman get y el atributo y retornan el valor del atributo de forma directa. Lo que hace es acceder a los valores de forma directa. Por ejemplo, queremos saber su DNI, accedemos a persona1.getDNI. ¿Sí? Nosotros si queremos mostrar el DNI de la persona es ponerlo dentro del SOAP, como es un retorno. Lo ponemos directamente acá. Ahora nosotros Con el ejecutamos get no esto. podemos ¿Mm? asignarle, sino solo verlo. Eso es con el Para get. asignarle los valores tenemos que crear un método para asignarle cada valor. No, ahora lo vemos. El get, Bien. fíjense que como no le puse ningún valor al DNI, los int y los long tienen por defecto un valor 0. Así que cuando queremos acceder a un valor que nosotros no definimos, nos va a devolver un 0. Ahora, nosotros lo mismo si hacemos, voy a copiar esto. Vamos a hacerlo para los 3 atributos para que vean. Get DNI, nombre, DNI, get. Fíjense que nos devuelve nulo 00. Nulo es en el caso del string. Su valor por defecto es nulo. Así que esto es porque creamos una persona y no le asignamos ningún tipo de valor, ningún tipo de atributo. No tiene atributos. Son los por defecto. Así que nosotros si queremos crear una persona de forma directa, cuando creamos la persona, queremos asignarle valores. Acá estamos accediendo al constructor vacío. Fíjense que miran persona y tiene el paréntesis abierto cerrado. Ignoren el resto, lo de new y qué sé yo. Tenemos persona con paréntesis abierto y cerrado. Es este, fíjense. Public persona, paréntesis abierto y cerrado. Este es el que crea el objeto vacío. Ya es un objeto pero está vacío, no tiene ningún valor. Ahora vamos a acceder a este constructor, el que tiene los parámetros. Para los parámetros tenemos que, cuando accedemos a una función con parámetros, siempre le tenemos que pasar la misma cantidad de ¿qué? De argumentos que los parámetros. Siempre recuerden diferenciar fuertemente argumentos de parámetros. Ahora nosotros cuando queremos crear una persona le tenemos que pasar un string, un long y un int. Vamos a pasarle un string. Vamos a ponerle mi nombre, Jeremías. Vamos a pasarle un DNI ficticio. Y mi edad. ¿Qué estoy pifiando? Le puse los comillas a los números, ¿no?
Recuerden que es justamente los argumentos tienen que tener los mismos valores que los parámetros. String, número, número. ¿Sí? Yo me pifié, soy humano. Recuerden que justamente me marcaba el error eso. Acá en Java, las funciones y los métodos son totalmente restrictivos a los tipos de datos que estaban poniendo en el parámetro. El parámetro aclaramos. String, long, int. Sí o sí le tienen que pasar esos valores. Eso. Buen dato. Nosotros cuando tocamos control espacio, gracias ahí José. Nosotros cuando estamos creando esto, ¿sí? New persona. Nosotros si nos detenemos en esta parte, persona, y tocamos control espacio. Uy, me toqué demasiado. Control espacio. Nos va a saltar los dos constructores que tiene esta clase. Tenemos el constructor vacío y el constructor con los parámetros. ¿Y qué parámetros está pidiendo que le pasemos como argumento? ¿Sí? Por si no, para no andar cambiando constantemente la clase, o si tienen que trabajar con un código ajeno, o para un montón de cuestiones refrescar la memoria de algo mismo que ustedes hicieron. Acá pueden acceder y ver de forma directa los dos tipos de constructores que tienen. Si lo señalan, por ejemplo, si tienen más parámetros, si lo señalan, fíjense que este es el constructor vacío acá abajo y este otro es el constructor con todos los parámetros. Si hubieran más parámetros y no les alcanza esta partecita de acá para verlo, para guía de ayuda, lo señalan y les va a mostrar todo el constructor completo. De vuelta, ¿no? Mi nombre. DNI ficticio. Mira. ¿Sí? Punto y coma. En este otro, fíjense que al acceder al constructor vacío teníamos null 00. Ahora nosotros ejecutamos el programa y tenemos mi nombre, el DNI ficticio y mi edad, porque estamos accediendo a las funciones, a los métodos get nombre, get DNI, get edad, y tienen valores. ¿Sí? Buen día, gente, los que están entrando, los que han entrado. Esto, tengan en cuenta que así como nosotros accedíamos a funciones, que las funciones son, valga la redundancia, las funciones eran métodos genéricos para lograr algo. Los constructores es un método genérico para crear más de una persona. Y le ponemos Laura, coma algo, 25. El mismo constructor, ¿sí? El constructor es esta parte de la derecha. La parte de la izquierda es como la declaración de que vamos a usar un objeto. Y la derecha la instanciación del objeto. Hay que empezar a diferenciar también esas cosas, ¿no? Porque nosotros podemos hacer esto así. Y después esta otra parte. Fíjense. Es como cuando declarábamos variables, que nosotros podemos primero declarar una variable y después asignarle un valor. Bueno, de la misma forma nosotros podemos declarar un objeto y después instanciar ese objeto. Hay una diferencia práctica que creo yo que no se hace mucha profundidad acá. Pero hay una diferencia, existe esa diferencia. Solo que por costumbre se hace la instanciación en la misma declaración del objeto. ¿Sí? Nosotros declaramos persona 2 y lo instanciamos a persona 2. Pero para que vean que son dos conceptos distintos, la declaración y la instanciación. Es como en una variable declararla e inicializarla. Son dos cosas distintas que se pueden hacer en una sola línea en Java. Pero eso, para que lo tengan muy en cuenta. La parte de la derecha es cuando le estamos asignando valores o lo estamos instanciando. Sí, también podemos hacer que los datos los ingrese una persona. Es ahí donde hacemos el uso del constructor vacío. En este caso, esta persona 2, nosotros le ingresamos valores a través del constructor. Nosotros si queremos asignarle valores a un objeto que fue creado vacío, podemos hacer sought, ¿no? Siempre en las solicitudes ingresa el nombre de la persona. Sought ingresa el DNI de la persona. Sought ingresa la edad de la persona. Ahora, para asignar valores a lo que comparablemente diríamos variables,
recuerden que los atributos, en cierta forma, son variables. Para lograr eso, tenemos que acceder a los valores de la persona a través de los setter. ¿Sí? Persona 2, punto, set, nombre. ¿Sí? ¿Qué es el set en sí? El set, fíjense que es un método, es un subproceso que tiene retorno void, pero recibe de parámetro la variable de lo que querramos como atributo, en este caso nombre, y lo va a asignar al atributo del objeto. Pero ¿por qué es un subproceso que tiene retorno void? Por varios detalles. Uno, de por sí tengan en cuenta que string es una clase en sí misma también. Nosotros cuando estamos usando un string estamos usando instanciaciones de objetos. Igual el string es muy delicado hablar de él como objeto todavía. Es para más adelante. Pero fíjense ese detalle. Los objetos, como los vectores y matrices, se pasan siempre por referencia. Por lo que si nosotros estamos manipulando el mismo a través de una función o subproceso, está siempre siendo alterado el espacio de memoria de esa instanciación, de esa variable o como querramos llamarlo. ¿Sí? Y el objeto está siendo manipulado a través de this.nombre, está siendo modificado el objeto. ¿Sí? Así que nosotros cuando estamos mandándole un argumento a ese set nombre, estamos modificando el objeto de forma directa. Porque estamos haciendo referencia a persona 2, el cual persona 2 es una instanciación de esta clase. Y persona 2 es como si estuviéramos creando temporalmente otra clase que se llame persona 2, por así decirlo, ¿no? El que está accediendo a los métodos es el objeto de persona. ¿Sí? No es la clase persona, es el objeto persona. Por lo que el objeto persona está accediendo a este método de set y es ese objeto persona que está modificando el nombre de persona. Denme un segundito que pasaron un audio de laburo. Siempre hay algo, perdonen. Un segundito, Hasta ahora, ¿cómo vienen, Vayan comentando, opinando, algo. ¿Hay algo que no les quede muy claro de lo que haya mencionado hasta ahora? Me están escuchando, ¿no? Sería la debida. Sí, para mí Buen está muy día. claro. No me hagan- Te estamos escuchando, un Sí, genio. no, no. Felices Pascuas para todos y gracias por la clase. Sí, felices Pascua, chicos. Gracias, gente. Yo me dormí, así que recién entré ahora y bueno, sí necesitaba mucho esto porque la verdad estaba perdida. Así que voy a dar Bueno, mucha bueno. atención. Ve, así tienen que presionar en los grupos, gente, a donde no le responden un poquitito, le meten, miren cómo saltaron a escribir todo. Ah, Sí. No, pero hay veces que ni ese cliché sirve, quédate tranquila. sí, de verdad. Ah, Acá me parece porque la gente que se levanta acá, estar acá los domingos y juntarse a estudiar, me parece porque tiene muchas ganas. sí, sí, o mucha No sé si necesidad. si también, sí. No, no hay problema, Maxi. Particularmente vos estuviste participando bastante encima, así que no te hagas problema por eso. Bueno, vamos a continuar con la lógica del setter. ¿Se entendió lo que es el setter? Yo sé que es un poco confuso cómo es que una instanciación del objeto accede a los métodos del objeto. Pero lo que decíamos, de la clase, perdón. La clase es un boceto. Nosotros, cada persona que creemos, va a tener todos estos atributos, digamos, por así decirlo. No son atributos, son métodos. Pero va a tener acceso a todo lo que está dentro de la clase.
sean los mismos atributos como sus métodos, ¿sí? O sea, así que un objeto nosotros cuando lo instanciamos va a tener acceso a los get y set de forma directa. El objeto tiene acceso a los get y set, ¿sí? Así que, como tenemos acceso a los métodos, el set está modificando al final y al cabo los atributos de forma directa. Así que nada, nosotros para ir modificando de forma directa un objeto que inicializamos con un constructor vacío, lo que tenemos que hacer a nivel interacción, ¿no? Es la solicitud del dato. Y después se puede hacer de dos formas. Vamos a declarar un string nombre acá. Y va a ser igual, vamos a instanciar el escáner, ¿no? Vamos a usar el escáner. Escáner. Escáner leer.next. ¿Sí? Y ahí le pasamos como argumento a este método setNombre la variable de tipo string. Recuerden que setNombre tiene como parámetro un string. Así que recuerden que los parámetros y los argumentos siempre se tienen que respetar religiosamente. Siempre. Así que si nosotros el parámetro es un string, le pasamos un argumento string. Lo mismo para las otras cosas, ¿no? Solicitamos el long edad igual leer.next long y persona 2.setDNI edad y les autocompleta. Y este otro int no era edad, Sí, del revés. sí, DNI. Int edad igual leer.next int y esto persona 2.set edad. Ahí está. Mira, lo del delimiter, no sé explicarte la parte técnica, porque no sé ni qué es buffer, por ejemplo. Yo sé que la gente menciona el buffer. Lo que sé es que lo que hace es que no te quede la lectura abierta cuando terminas de ingresar un dato. Se finaliza la lectura de cualquier método next con, sea next int, next long, lo que sea, next line. Limita la lectura al enter. Estás delimitando, literalmente estás delimitando el escáner al ingreso de un enter. A nivel teclado, este barra invertida n es un enter. Lo que sí tenés que omitir el uso de next line, porque next tendría el comportamiento de next line. Y ese es el chiste, dejar de usar next line, porque los otros métodos como next int o next cualquier cosa deja la lectura abierta y cuando querés usar next line te atrapa esa lectura abierta. Es para ahorrarte el close. Es para ahorrarte el close en todas las situaciones. Es como si esto estuviera con un close constantemente con cada enter. Insisto con eso, las buenas prácticas, el tema de andar usando close. Yo particularmente he visto código de gente que sabe y no vi tantos. No he visto close. Pero bueno, no importa. Por ahí flasheo. Y es indistinto. Tipo, la optimización de ese tipo de cosas, por ejemplo, la gente que llama el garbage collector, no se hagan dando la cabeza, no le va a hacer diferencia. Y particularmente el garbage collector, a veces ni le haces caso. Particularmente el garbage collector es un detalle que diría que ni se caliente porque no le va a hacer caso en la mayoría de los casos. Pero eso, no busquen optimizar el código a nivel memoria, a nivel ahorro de información o cosas por el estilo, porque en Java es mínima la diferencia que le hace. Como no están trabajando con hardware directo como lo harían con C, no es que les haga una diferencia significativa. Diferencia de compilación. Un detalle, ¿no? No se calienten tanto con optimizar por esos lados. Acá hicimos los setter. Bueno, vamos a hacer los getter de estos tres métodos, ¿no? De los nombres. Vamos a copiar esto y vamos a cambiarle al 2 nomás. 2.
Fíjense, creamos una persona con el constructor con todos los parámetros y creamos otra persona en el cual a través de los set les asignamos los 3 atributos. Vamos a iniciar este proyecto, ingresa el nombre de la persona, le ponemos Juan, DNI y 25. Y fíjense, el primero, hasta acá fueron los ingresos. A partir de acá tenemos los getter, que son mi nombre, un DNI y 28 mi edad. Y después Juan, que fue el ingreso que hicimos, 1, 2, 3, que el que hicimos acá, y 25, que el que hicimos acá. Fíjense que modificó al objeto de persona 2. Lo modificó totalmente. ¿Podemos volver a modificarlo? Sí, es como andar reasignando valores a las variables. Nosotros si volvemos a hacer edad igual a learner'sInt y cambiamos persona 2 de edad, se modifica otra vez los atributos. Siempre son modificables los atributos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Sí. Bien. Pasamos directamente a un ejercicio entonces. Vamos a ejercicio 1. Como siempre, creamos un paquete de entidad. En mi caso, un paquete main. Entidad creamos. ¿Qué es el de ISBN, no? Libro. Siempre en individual la clase, ¿sí? De lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer libros, la clase es libro. Vamos a los comentarios. Acá en este comentario ponemos el problema. Los siguientes atributos. Jerry, te hago una consulta. ¿Creaste otra aplicación o usaste el mismo package, creaste una nueva clase? No, creé un paquete nuevo. Un proyecto nuevo. Es lo que dije. Un proyecto nuevo. Sí, yo diría que a Para partir de ahora, para cada uno. sí, 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 para cada ejercicio empiezan a crear nuevos proyectos. perfecto. ¿Pueden usar un solo proyecto para muchos? Sí, pueden poner la clase libro en entidad y andar usando un main distinto para cada... o sea, crear muchos main distintos, main 1, main 2, main 3, para cada entidad. Pero es muy engarce y no es prolijo a mi parecer. Perfecto. Pero pueden reutilizar un solo proyecto si quieren que esté todo en un solo proyecto. No lo recomiendo. No es prolijo. Creo que informar mediante otro método. Así que tenemos crear una clase llamada libro. Acá tenemos la clase llamada libro. Que contenga los siguientes atributos. ISBN era un número, ¿no? Int ISBN. String título. String autor. Y int número páginas. ¿Sí? Fíjense, los siguientes atributos. Le dice de forma directa. ISBN es un número, lo hacemos int. Título va a ser palabras, así que lo ponemos como string. Autor va a ser por lo menos nombre apellido, lo ponemos string. Número de páginas va a ser un número, int. Fíjense, es declarar variables, solamente que se llama atributos acá, porque tiene unos detalles, ¿no? ¿Qué te compartiste ahí, José? Un pedazo de mucho texto. ¿Te lo preguntaste a GPT eso? Sí, sí, el ISBN Sí, son para los que números. tenían duda. Dale, gracias. Consulta no es quisquilloso, pero eso. Ah, el ISBN. No, el tema con el ISBN es que tiene el detalle que tendría que ser final. No me acuerdo del orden. Pero el tema con esto
es que el ISBN es como el DNI. Hay algunos datos, ¿sí? Que no van a ser modificados nunca. Eso tiene una propiedad que se llama constante y se suelen declarar, pero no, se declaran siempre en mayúscula por una cuestión de que no se van a modificar. No se van a modificar. Me parece que... No me acuerdo del orden cómo se declara. Se le pone un final en una parte porque no te va a permitir modificarlo. Y se declara en mayúscula. Todavía no le pongo una modificadora de acceso porque es indistinto. No es tan indistinto. Pero ahí lo vamos a ver. Pero por ejemplo, no sé. Eso es lo que tiene de detalle los atributos, ¿no? Que los atributos técnicamente siempre se declaran con modificadores de acceso previo a la declaración, digamos, comparable con las variables. Por eso le decía, fíjense que si nosotros lo declaramos como variable no hay ningún problema. Pero los atributos siempre se declaran con un modificador de acceso previo. Así sea public, private, protected, que son los tres que se declaran. El de default no se declara. Em, Main entidad. No, el tema con eso, por ejemplo, es cuando crea, por ejemplo, vos cuando creas un paquete dentro de otro paquete, te hace el punto algo. No sé, hijos. Hijos. ¿Entendés? Se ve así, a nivel fichero se ve uno abajo del otro, pero este técnicamente está dentro de entidad. Final va a comienzo. Pasa que acá me quiere crear un... Me quiere crear un objeto. No importa, no importa el final igual. No, no es algo que vamos a ver ahora. Pero usualmente se ponen en mayúscula los datos que no se van a modificar. Vos fíjate que en el otro puse DNI también en mayúscula. El DNI es un dato que no se va a modificar nunca. El DNI de una persona es único. Por eso el DNI lo puse en mayúscula. Son datitos que por ahí se me pasa a mencionar. Volviendo, ¿no? Los atributos son igualitos a una variable, solo que le ponemos un modificador de acceso previamente. En este caso, por ahora vamos a andar usando public, porque no tiene propósito andar declarando otros modificadores de accesos. Gracias por el chivo, Vero. Luego del static. No, por eso, ¿qué estamos hablando? ¿De qué me estás mencionando, Grey, ahí lo del static? Ya me perdí. Bueno, no importa. Fíjense que en estos ejercicios nos va a pedir siempre el constructor con todos los atributos pasados por parámetro y un constructor vacío. En los ejercicios estos siempre nos va a pedir los dos constructores. Si quieren escribirlo así rapidito como lo hice yo, usen teclado Alt Insert, Enter, Enter, Alt Insert, Enter, Tab, espacio, Enter. Fíjense que se escribe en 2 segundos. Alt Insert, Enter, Enter, Alt Insert, Enter, espacio, Tab, espacio, Enter. Lo hacen en 2 segunditos. Yo no pasé la gorra a ningún lado, Yo no pasé ningún dato. Nada, fíjense que en 2 segunditos crean esto. Lo mismo, después le va a decir que crea los getter y setter, crea un método para cargar el libro pidiendo los datos al usuario y luego informar. Ah, no le pidió los setter y getter. Crear un método para cargar libro pidiendo. Esto tuvimos debate con algunas personas de dónde quiere el método. Yo entiendo que lo quiere dentro de esta misma clase, ¿no? Dentro de la clase libro que esté este método. Los constructores los creás a lo último, no. Si vos declaraste bien los atributos del objeto, no se te tiene por qué saltar ningún nada.
ningún atributo. Insisto, esto lo pueden interpretar como que este método... No, porque al llamarlo método para mí va dentro de la clase sí o sí. Lo que le decía, lo que diferencia un método a función subproceso es que está dentro de clases, no está dentro del main. Jere, Sí, que yo te iba a decir exactamente eso. O sea, si te está pidiendo un método, va en la clase libro. sí, Porque sí, si fuese en el main, digamos, sí. como decís vos, lo llamaría como una función para que Sí, llame. sí, sí, que se llame función o función o subproceso si está en el main. Método si está en una clase. Los que le hacía mucha insistencia hace un rato, ¿no? Esto del constructor, si bien no tiene retorno, ni es void, ni nada, no tiene nada, ningún tipo de retorno, esto es un método constructor. Y el método para creación de libro, vamos a llamarlo public. Ah, acá hay un detalle que vi que lo muestran en los videos, que pone public persona, crear persona. No, crear libro, perdón, libro, public libro. Para cargar libro, public libro, cargar libro. Acá tengo una pequeña discrepancia con gente. Yo no sé si yo lo hago mal. Pero yo particularmente uso voids. Pero bueno, no hay problema. Ahora vamos a hacerlo como lo pide esto. Yo también, bueno, no le puse libro. No, por eso yo uso void. Pero ahora vamos a ver la diferencia pava mínima que tiene esto. Que método que pida, dice, ¿no? Método pidiendo los datos, está bien. Pidiendo los datos, south, ingresa el ISBN, south, ingresa el título. Ahora lo explico, Rey. Vas a ver. Tú, ingrese el autor del libro. South, ingrese el número de página. Como habíamos hecho antes, a cada south le hacemos... como estamos dentro del objeto, ¿no? Dentro de la clase, como estamos dentro de la clase, acá no vamos a utilizar getter ni setter. Justamente estamos dentro de la clase, por lo que no necesitamos a través de un método acceder a los atributos. Los atributos los tenemos acá directamente. Se puede usar no usar el this, se puede no usar el this. Pero en este caso voy a usar el this porque hago una referencia clara de los atributos que queremos hacer mención. This ISBN, haciendo referencia al ISBN del objeto, lo vamos a definir como... nos falta el escáner, ¿no? Como leer.next int, dije que era, ¿no? Sí. Ah, acá hay un detalle que quería mostrar en el otro que se me pasó en este main. Así como tenemos string nombre igual a leer next y después pasamos nombre, así como tenemos eso, no podemos agarrar el uso de variables y poner las lecturas directamente dentro del argumento. Fíjense que no hay ningún problema. Yo particularmente soy más amante de esto, usar las lecturas, no por una cuestión de memoria que justamente decía que no se preocupen, pero fíjense que queda más chiquitito. Le pueden poner... ¿No sería un hardcodeo? No, ¿por qué? Si es una lectura. Ok. Arcodeo es si le metes un 8. Esto es una lectura. Ok. ¿Qué estaba acá? Eso. Nada, this ISBN, le hacemos la lectura. Fíjense que no tenemos que acceder a ningún método, nada. Es directamente... Es como asignar los valores al atributo, ¿no? Al atributo lo declaramos y nada más. Ahora estamos accediendo directamente al atributo, título, ¿no? Sin el this, por ejemplo. Título igual a leer.next. Next.
Y fíjense, es como inicializar una variable. El this es para, nada, hacerle una referencia al objeto. Autor, igual, leer. Next. Fíjense, no hay ningún problema. No hay ningún método, no hay ninguna complicación. Páginas. Bueno, páginas. Y ya está. Acá nosotros asignamos los valores para todos los atributos del objeto. Lo que nos falta ahora, lo que nos está pidiendo este método, es un retorno, porque nosotros definimos el retorno como un tipo de objeto libro. ¿Sí? Lo que tenemos que retornar nosotros en este caso es el libro mismo. El tema con esto es que nosotros no podemos retornar una clase. Nosotros tenemos que retornar un objeto. Que particularmente me rompe un poco la cabeza esto porque tendríamos que autoinstanciar el libro en el mismo objeto, ¿no? Libro, igual y un libro. Y estos, en vez de dice ISBN, ya me perdí un poquitito. Libro.isbn. Y en vez de hacer el dis, porque el dis es para hacer referencia a la clase, tenemos que acceder a los atributos del objeto libro, porque ahora estamos trabajando con la instanciación del objeto. ¿Sí? Libro. Libro punto. Cambiamos los dis por libro, porque no estamos trabajando sobre la clase, sino sobre el objeto. El objeto es libro. Recuerden eso. Si quisiera usar this, tengo que usar void Ahí me perdí. para poder usar. No. O sea, No. Ahí explico eso. Fíjate. Nosotros al declarar el retorno de tipo libro, lo único que nos pide al final es retornar el libro ese, ¿no? Porque lo estamos instanciando. Nosotros, si quisiéramos hacerlo como subproceso, hay una diferencia mínima. Esto es cargar libro. Para cargar un libro, podemos, creería yo, ¿no? Mi concepto del cargar libro, la instanciación no tendría que estar dentro del mismo objeto, sino el main tiene que instanciar un libro vacío, así de esta forma, ¿sí? Hay que... ¿Por qué me marca cerrar? ¿El libro? ¿Qué le pasa a esto? Libro, igual ni un libro. Ahí está. Instanciamos un libro y después al libro 1 le ponemos cargar libro, el método de cargar, porque sino que es raro el querer instanciar que tenga retorno el mismo objeto. Por eso hacemos void y le quitamos el retorno. Y el libro que está siendo manipulado no es una instanciación, sino el objeto que nosotros le pasemos como argumento a esta función. Por lo que esta función tiene que pedir como parámetro un objeto de tipo libro. Ah, mirá, con el dis. Pero bueno, yo particularmente no me gustan los retornos de tipo objeto, ya que los objetos, les insisto, te pasan por referencia a cuando es por parámetro. Así que, nada, directamente manipular los objetos y listo. Porque están modificando, ustedes cuando ponen libro.isbn y asignan un valor, ya en esta misma línea ya modificaron el atributo de ese objeto. Así que no es necesario después retornar el objeto, porque el objeto ya está siendo modificado de toda instancia de la función, del método. ¿Sí? O sea, nosotros cuando hacemos esto, fíjense, vamos a cargar libro. Tenemos que pasar. Que hay un detalle en esto que acabo de hacer, ¿no? Que el método no lo vamos a acceder desde el objeto, sino desde el libro, la clase libro. ¿Qué hice ahora?
Ah, los videos lo hacen así. O la guía. Ya me perdí igual, porque el libro no me deja acceder a los métodos. Libro 1. Pegar libro, libro 1. Ah, tiene esta redundancia. Me había olvidado. Y Jeren está puesto como TIS. Bueno, pero aprender otra cosa. Sí, sí, ¿qué tiene? Return. A ver, Dis.libro, a ver. Dis, perdí, ¿cómo es el dis? En este caso, acá es todo dis, eso sí. Porque a mí también me interesa aprender, ¿no? Y en este dis, ¿qué pones? El return. Dis, ¿solo? no, y return, a ver. Ya. ¿Qué te está marcando ahora? Un libro. El return, un libro. Pasa que el libro Tiene el es dis. una clase, vos no podés hacer un return de una clase. No están los getter y setter acá. Por eso, para mí esto es un quilombo. El tema de un return. Yo con el tema de los objetos, insisto, los pasan por parámetro y hacen el método void y listo. Tengan en cuenta que siempre los métodos void están manipulando arrays, sean vectores o matrices, y objetos. Así que lo único que le veo de malo a la forma en que yo lo hago es que tiene esto, la redundancia de que el libro 1 está llamando al método cargar libro y le pasa como argumento al mismo libro, ¿no? Porque esto es como una mezcla de algo que viene después, que es la capa de servicio. Sí, sí, Gray, comparto, pero, qué sé yo, el tema de andar usando un método ya en la misma clase me resulta algo medio guarango de por sí. Así que, nada, que se vaya teniendo en cuenta esto de los argumentos y los parámetros y que siempre se pasa por referencia. No, no es un error, Adri. Mira, acá te muestro, no sé, un sort de los atributos. 1. Ah, no tienen los get esta porquería. ¿Y cómo muestro entonces las cosas? ¿Este ejercicio está incompleto? Es que, no, uno es una referencia y el otro es un objeto que está llamando un método. Solo que tiene ahí una redundancia visual. Pero no hay problema. No. Lo estás pasando mal porque vos estás creando el libro 1. El libro 1 ya es tu instancia de objeto del libro. Entonces Sí. vos le estás diciendo, el libro 1, o sea, el libro 1 es tu referencia. Vos le estás diciendo, ese es mi objeto, cargame el libro. Le estás diciendo, del libro 1, cargame el libro 1. O sea, lo mismo le estás diciendo. Lo que tendrías que hacer para que funcione es encargar el libro y que no haya ese problema de que estás pasando la misma referencia 2 veces, es sacarle el parámetro, porque vos estás trabajando sobre la misma clase. Al estar trabajando sobre la misma clase, puedes usar el dis justamente porque hace referencia a la clase. Ah, Y esa bien. clase es un objeto. Ahí ya tendría más sentido todo lo que estás haciendo. Y al principio sí, hacelo void porque lo que vos dijiste para este Estamos ejemplo dibujando el tiene sentido. objeto. Sí, sí, pero ahí entendí por qué la redundancia. Está bien. Ahí está, ahora sí tendría que andar Porque está bien. la misma clase. Sí, 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 sí. Sí, O no sea, me había dado ya cuenta. cuando el libro 1 ya es tu referencia, lo haces libro 2 es otro nuevo objeto, tu otra nueva referencia. Está bien. Lo que hay para entenderlo bien, podrías hacer que libro 1, cargar libro, podrías crear otra instancia de libro 2 y le pasas un libro 2. Y ahí ya hay una diferencia. Y no, pero Porque ahí vos querés, estábamos simulando lo que es la capa de servicio y no es la idea. No, ahí está bien. Ahí está bien. Sí, no me daba cuenta, ¿eh? No me daba cuenta, gracias. Gracias. Nada, justamente lo que mencionó él, que había una redundancia, la cual a mí me resultaba muy incómodo visualmente, que estaba el libro 1 cargando el libro 1, ¿no? El tema es que me olvido el detalle que cuando estamos trabajando con este método, estamos trabajando sobre la misma clase. Así que no es necesario, nosotros cuando estamos llamando libro 1 punto cargar libro,
recuerden que estamos sobre esta clase llamando este método. O sea, el libro 1 está accediendo a todo esto. Es como lo que les repito, es como si temporalmente esto se llamara libro 1. Cuando nosotros estamos llamando al método, es como que el libro 1 es el que está accediendo a todo, a los atributos, a los métodos correspondientes. Y al hacer el dis, ISBN y cambiándolo, estamos cambiando justamente con lo que decía. Con el dis estamos cambiando la referencia del atributo del objeto que estamos utilizando en el momento. Así que no hay ningún problema con, al revés, está mejor no andar haciendo lo que estaba haciendo yo de pasarle como parámetro el objeto y andar poniendo... Fíjense que siempre cambié igual la palabra dis por libro o viceversa. Siempre puse dis, libro, libro dis. Así que nada. Hasta este punto me imagino que un poco de engarce les hice tanto volver para atrás por ahí. Pero nada, este cargar libro lo que tiene que hacer es referencia con el dis a los atributos del objeto y nada más. Después cuando llamamos al libro.cargar libro está accediendo a ese método y modificando los atributos de ese mismo libro. Nosotros instanciamos más libros, todos, como los métodos son como funciones que pueden ser amoldables a cualquiera, podemos cargar libro desde cualquier instanciación del objeto. ¿Sí? Nos va a solicitar 2 veces todos los datos. Lo que sí, este ejercicio no solicita, me deja resonando eso, no solicita que se muestre. Pide simplemente esta parte. Libro 2 puntos. Ah, porque acá no, al ser public, está bien. Sin lo otro que había hecho antes, que no le había declarado que no había declarado modificador de acceso. Fíjense que tenía que acceder a los valores a través del get y set. Como no declaré los get y set no declaré los get y set y sí le puse modificador de acceso, que en este caso era public, al hacerlo public no es necesario hacer la utilización de get y set, porque eso es parte del encapsulamiento. Después vamos a ver en detalle por ahí qué es el encapsulamiento. Pero al hacerlo público, fíjense que directamente podemos acceder desde el libro 1 punto, podemos acceder a los atributos de forma directa, sin un get. Después, para acceder con los get es por una cuestión que se me salteó. Espera que la vamos a averiguar. Con el toString se puede, pero por ahora no lo vienen solicitando. Un ISBN cualquiera. N. Número de páginas. Otro ISBN. Jorge. El loco. Fíjense que nos devuelve todos los valores. Hasta acá fueron los ingresos. Y acá nos devuelve el ISBN del libro 1. 1, 2, 3, 4. Mi nombre 2 veces. Que estaba en autor y título. El número de página 123 que le puse. Y de vuelta, repetido, ¿no? El ISBN del otro. Ah, acá me confundí el orden. Autor, título. En ambos me confundí el orden. Eran título, autor. No, me refiero que me parece que me lo solicitó Grey, que lo muestre con el toString. El toString es un método más que está acá. Que nosotros ponemos libro 1.toString. Ah, lo solicita 2 veces. Ah, va, como tiene retorno, perdón, va en un SOAP. Nos lo salteamos. Ahí está. El toString hace esto. Es un método que viene incorporado en los generate. Nosotros cuando tocamos insert code está el toString. Y que lo que hace es devolver justamente todos los valores. El nombre de la clase y los atributos que tiene. Entre estas llaves, separado por una coma. El ISBN, el título. O sea, no es necesario andar haciendo justamente la devolución de cada valor individualizado.
Pero nada, la guía y ninguno de los ejercicios solicita el toString, ni lo enseñan ni lo muestran, así que nada, diría que no lo usen si no lo pide. Está bueno porque es cómodo, ¿no? Tiran un toString y devuelve todos los valores. Libro 1, cargar libro y ya está. Ni siquiera... Este ejercicio, gracias que no solicita mostrarlo. Los pide... Otro método. Y luego informar mediante... Ah, mediante otro método, está bien. No lo había leído. Entonces vamos a crear otro método. Que va a ser muy parecido a esto.